Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Abro Melón, el podcast en el que hablamos de lo que queremos, cuando queremos y como queremos. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, con un ligero dolor de brazo, ya te decía ¿Ya la sigues semana con pasada. el problemilla? Me dijeron que la semana pasada fue el médico y me dijeron que podía tener, porque ya no lo tengo tan claro, codo de tenista. Con el tenista, sin ser tú nada de esto, ¿no? Que dijimos, Sí. tú como Joaquín en el Betis. Y bueno, pues esta noche justo me ha vuelto a dar el dolor. Pero te da, o sea, ¿te da por la noche, Me te da durmiendo despiertas así. o cuando te Hoy, levantas notas, dices, uff, hoy ha sido como que me he despertado y he dicho, "Uf, me ujú, duele el brazo, o sea, estoy incómodo, estaba ahí en la cama ya, haciendo estás como... Pero contorsionismos". igual era por el contorsionismo por lo que te duele, Podría si no ser. al revés. ¿Qué tal tú? Pues bien, bien, no me puedo quejar. Ya me está empezando a dar la alergia, ¿sabes? Tú sabes que yo soy bastante alérgico y llevo un par de semanas fastidiado, pero esta semana está siendo especialmente dura. Menos mal que ha caído así un poco de lluvia y tal, y se me ha aflojado un poco, pero lo estaba pasando mal últimamente. Así que, pues nada, este es lo que tiene la época, ¿no? A todo el Sí, mundo le encanta la primavera, primavera, pero a se los hace que somos, grachera. eso es, pero a los que somos alérgicos, yo creo que los que sean alérgicos no me entenderán que es una época dura para nosotros. Sí, no se pasa aquí. Así que nada, si quieres vamos directamente ya con la frase de la semana. Frase Eso quiero. hoy, ya te he comentado que polémica no por el contenido, sino porque la pronuncia. A ver, vamos a jugar a. Primero di quién hace la frase y luego intentamos adivinar Es que yo quién. creo que vas a saber de quién es Vale. cuando la diga. Porque, a ver, yo creo que es relativamente. O sea, yo sé, bueno, igual es porque yo sabía quién era, pero no tiene por qué ser tan famoso. La frase es: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. No, no considero. No. Es una frase de Joseph Goebbels, que Sí. era ministro de propaganda del régimen nazi. Y pues habla de cómo eso, que además yo creo que es una frase que como que sigue a la orden del día, ¿no? Que por mucho que repitas algo que es falso, que todo el mundo sea falso, si lo sigue repitiendo, llega un punto en el que la gente se lo empieza a creer, ¿no? Entonces, he leído esta frase porque yo creo que que pega bastante con el tema que voy a abrir hoy, con el protagonista del tema. No digo que sea el nazi el protagonista, pero tiene tintes a veces en su comportamiento y pues eso era No, lo no, que no quería sabía que esta comentar. frase la popularizó Goebbels. Ah, No. no sé, yo lo sabía, pero no sé muy bien porque lo sé, debe ser que lo escuché en algún sitio, o a lo mejor jugando al trivial o alguna cosa de esas y se me ha quedado. Pues curioso, Pues curioso. mira, ya lo sabes, ya no se te olvida. Pues a ver qué nos traes. La verdad es que tengo ganas. Pues ahora lo vemos. Bueno, y sin más dilación, Florentino Pérez. Florentino Pérez, que bueno, estamos grabando esto a día 13 de mayo, ayer 12 de mayo, no sé si sabes, entiendo que sí. Sí, que de Cualquiera una que cosa. no, cualquiera que no viva con una piedra sabrá que dio una rueda de prensa, si se le puede llamar rueda de prensa lo que hizo, ¿no? Bueno, hago así un resumen rápido. La rueda de prensa fue, bajo mi punto de vista, y bueno, yo creo que es la opinión bastante popularizada y bastante extendida, que fue puro caos. O sea, Un desmadre. sí, Sobre todo lo que le salía de la. sí, sobre todo al principio. Se empezó como una especie, o sea, primero lo primero que dijo fue que iba a convocar elecciones a la presidencia del Real Madrid y tal, no sé qué. Y luego ya empezó a repartir estopa, básicamente. Primero en el ABC, había un hombre que se llama Rubén Cañizares, si no me equivoco, le empezó a dar de palos, pero por todos lados, al ABC, al grupo que tiene el ABC, a un diario que se llamaba Relevo, que ya no existe, que era deportes y que también le metía mucha caña. Luego, ¿qué más habló? Denunció una convocatoria, o sea, una campaña mediática contra el Real Madrid, de periodistas y de no periodistas, que les llamaba malos y antimadridistas, por supuesto. También desmintió rumores sobre su salud, sobre el Sí, tema de que se había incluso extendido un rumor que yo eso no lo sabía, que tenía cáncer, de que ¿no? tenía un cáncer terminal, ¿no? Que dijo que un amigo suyo le había llamado y que se había quedado su padre y todo eso. Bueno, ahí ya estaba calzón quitado, Florentino Pérez, completamente. Que a mí es verdad que, o sea, yo soy del Madrid o sea, a mí sinceramente me hacía gracia. O sea, Hombre, fue ridículo, pero de lo ridículo que fue, tocó el yo creo que humorístico. otra frase que no dijo Goebbels, pero que también tiene que ver con esto que pasó, es la de por lo que me queda en el convento me cago Pues dentro. básicamente eso fue un Sí, poco lo que hizo, ¿no? Él dijo, bueno, pues que pasó por aquí, tengo 79 años, me la suda todo, voy a repartir a todo lo que pueda, ¿no? Luego, por supuesto, defendió su gestión y criticó a la del Fútbol Club Barcelona con el tema del caso Negreira, ¿no? Que no hay un día que no salga esto en el Real Madrid.
Y luego también habló de problemas internos, ¿no? Y con problemas internos no se puso él, ni puso a los jugadores. Habló de los ultras, de los reventas, de obviamente de las filtraciones, que el problema de Real Madrid todo el mundo sabe que son las filtraciones. Y también habló, es verdad que mencionó los conflictos dentro del vestuario, ¿no? Lo de básicamente que se curten el lomo, pero como que minimizó su gravedad, ¿no? Dijo, el problema no es ese, El problema es que se filtra. el problema es que hay un gilipollas que va y lo cuenta. Que en cierta manera yo estoy de acuerdo. O sea, habiendo jugado al fútbol es verdad que lo que pasa en el vestuario se tiene que quedar en el vestuario, pero coño, están pasando cosas muy graves, ¿no? O sea, se ha filtrado, vale, pues se ha filtrado, pero habrá que atajar lo que, lo que ocurre. Entonces, eso es más o menos un resumen de la rueda de prensa de ayer de Florentino Pérez, que a mí sinceramente me pareció ridícula, pero me pareció maravillosa. Yo la vi en directo, de hecho, porque yo dije, esto no me lo puedo perder. Yo pensaba, sinceramente pensaba que iba a dimitir. No lo hizo, por supuesto, hizo justo lo contrario. De hecho, se va a presentar a las siguientes elecciones, ¿no? Sí, o sea, lo que ha dicho básicamente es, voy a convocar elecciones porque quiero medírmela con el resto porque la tiene más grande. Eso fue, en lo que a la convocatoria de elecciones se refiere, eso fue lo que quiso decir, ¿no? Entonces, todo el mundo como que ha estado analizando la rueda de prensa desde un punto de vista como más periodístico, por así decirlo, ¿no? Diciendo pues lo que comentó, si está bien dicho, si está mal dicho, las barrabasadas, ¿no? Hubo un amago de racistada, ¿no? Cuando habló El del... sudamericano. Sí, pero que casi se le escapa otra palabra Sí. y al final fue capaz de encontrar la palabra sudamericano, pero, o sea, iba a decir Pachito, Con claramente. ese acento. Sudamericano, efectivamente, pues eso fue un poco. Y luego también las dos paltadas, primero contra la periodista que él, según él, probablemente no sepa ni de fútbol. Yo es que tengo mujer que probablemente no sepa de fútbol. Eso es, dijo algo así, ¿no? Sí. O que ni siquiera se sabe algo de fútbol. Y luego con la periodista que estaba allí de Fox, creo que era de Fox o de un canal americano, que dijo básicamente que hable la niña, que tiene todo el derecho al mundo y vosotros sois muy feos. Hablando, dirigiéndose a los hombres. Básicamente dijo que tenía derecho a hablar la chica porque era más guapa que el resto y porque básicamente porque era una niña, según él le llamó niña. Me ¿Vale? río, pero o sea, es como dices tú. No es para reírse, es como No es para. para reírse, pero tú, claro, tú estás viendo a un señor que, sabes el contexto, ¿no? O sea, tiene 79 años. Claramente está ya chocheando. Entonces, pues tiene un toque de. Yo creo que incluso la periodista que estaba allí, a la que le llamó niña y tal, dijo todo eso, yo creo que hasta ella dijo. Se le está yendo la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que sentía más pena que enfado. Está más cerca, digamos, de ser presidente de Estados Unidos que de Sí, Madrid. efectivamente. Por características físicas y monetarias. Efectivamente, eso es. Y mentales también. Mentales. Eso sobre todo. Entonces, pues yo quería también, porque ya solo escuchando la rueda de prensa y todo lo que decía, me di cuenta de que utilizaba, no que utilizara muchas falacias, sino que prácticamente todo lo que decía era una falacia. O sea, no hubo prácticamente ningún argumento que fuera válido y que fuera de peso, ¿no? Entonces, me he propuesto, fíjate que esto, yo tenía otro tema que me dio a preparar y he cambiado completamente el tema del melón de hoy, simplemente porque me apetecía analizar un poco las De falacias. puro odio. No odio, sino, o sea, es que me ha resultado tan curioso que alguien no sea capaz de argumentar nada en absoluto, porque vale, todos en discusiones y tal y en enfrentamientos con otras personas y tal hemos recurrido a alguna falacia, ya sea a propósito Sí. o sin querer, a todos se nos escapa una falacia, ¿no? Y más en una discusión que no es preparada, pero Eso quiero es. decir, Florentino Pérez debería haber ido preparado Sí, unos datos, a los debates. efectivamente. Bueno, debate, no, al Pero programa. da la sensación de que se preparó la rueda de prensa, dijo, voy a ver cuántas falacias y cuántas chorradas soy capaz de soltar en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, me he puesto esta mañana junto con ChatGPT, Internet y todo esto a buscar. Me coge la transcripción que está en YouTube de la rueda de prensa y me he puesto un poco a analizarla, ¿no? Entonces, he hecho una recopilación de falacias, creo que me han salido como 15 total. Y voy a comentar un poco las que me dé tiempo, ¿vale? Tampoco quiero alargar esto demasiado. Entonces, la primera falacia, que yo creo que es la que todo el mundo conoce, voy a leer porque los nombres muchos son de estos en latín y son bastante complicados y básicamente no me acuerdo. Entonces, la primera, que todos yo creo que la conocemos, es la falacia ad hominem, ¿no? Que es la falacia esta que consiste en atacar a la persona que está que está dando el argumento contra tu opinión, en lugar de argumentar tú o de contraargumentar con algo, con un dato, con algo de peso, ¿no? Y esto, bueno, O sea, ayer fue un festival. para parar, o sea, lo que dices que se encontrado 15 falacias es que has visto
15 tipos distintos. 15 tipos de. O sea, 15, no sí, 15, o sea, no 15 veces que se haya mentido o haya. no, eran 15 por minuto. eh, O sea, eran 15 falacias de distintos tipos por minuto. Pero yo he encontrado, seguramente haya más, porque. O sea, no me ha dado tiempo porque es que eran demasiadas. Pero yo he encontrado 15 tipos distintos de falacias que muchos de ellos se han repetido. Por ejemplo, la Dominem era prácticamente todas las frases que decía, soltaba una. Y entonces, yo creo que el ejemplo más claro era al principio, ¿no? Las críticas al ABC, ¿no? El ABC saca una noticia diciendo, no, es que Florentino le ha dicho a su entorno que está cansado y que se quiere retirar de presidente del Real Madrid y todo eso. Y en lugar de coger ese artículo, que igual es falso, probablemente sea falso, y desmentirlo y dar argumentos y decir, pues mira, no estoy cansado, no sé qué, no era tan difícil. Lo que hizo fue coger al tío que había escrito el artículo y darle caña, meterle por todos lados y humillarle allí públicamente un linchamiento. Entonces yo creo que ese es el argumento más a favor de, o sea, el más, repetido. sí, y que es el mayor ejemplo de las falacias ad hominem, ¿no? La segunda, que es una que me hace mucha gracia porque además es algo que se repite mucho últimamente, es la apelación a la conspiración, ¿no? O sea, apelar A fuerzas externas. sí, a confabulaciones, a agrupaciones extrañas, secretas de personas que van contra ti, contra tus intereses o contra tu organización, en este caso contra el club, ¿no? Contra el Real Madrid Club de Fútbol. Y pues eso, o sea, decir que esas personas no tienen, o los argumentos de esas personas no tienen validez porque pertenecen a esa confabulación y sobre todo sin tener ninguna prueba de ello, ¿no? Porque obviamente, si tienes pruebas de que existe eso y tal, pues es un argumento válido, pero si. Bueno, quiero decir, la gente del Barça va en contra del Madrid, pero. Claro. Pero no Quiere ir significa. algo más allá, ¿no? Claro, o sea, y aparte que no significa que. O sea, vale, si un periodista del Barça critica a Florentino Pérez, pero eso no significa que la crítica no sea válida. Probablemente, o sea, yo no he leído todos los artículos del ABC porque según Florentino era como 4 o 5 al día. Contra Florentino Pérez, contra el Real Madrid, contra los jugadores, tal, no sé qué. Pero, o sea, que lo haya hecho un periodista del Madrid, del Atleti, del Barça o de cualquier equipo, no significa que no sea una opinión válida o una opinión argumentada correctamente y tal. Entonces él, eso, el ejemplo claro es lo que comentaba al principio, ¿no? De esa confabulación de periodistas y no periodistas malos y antimadridistas, que lo único que quieren es dañar al club y dañar a su presidente y dañar a los jugadores para perjudicarlos y pues, o sea, él dice que hay una agrupación o una caterva o un algo extraño que son de antimadridistas y que quieren ir contra él. No aporta ninguna prueba ni ningún argumento a favor de eso, simplemente lo dice y de esa manera consigue que los argumentos de esas personas pues queden completamente invalidados de una manera falaz. Entonces esa sería la segunda. La tercera es el planteamiento del falso dilema. Aquí esto consiste en básicamente plantear dos situaciones completamente opuestas, normalmente extremas, Y darte a elegir una de ellas. y darte a elegir una de Siempre ellas. que existe el gris. Efectivamente. Entonces él dice, los periodistas o son madridistas o son antimadridistas, ¿no? No hay periodistas madridistas que estén disconformes con la situación del Real Madrid y que simplemente critiquen al presidente porque consideran que lo que está haciendo está mal. Si Eso es lo obvio. me criticas, eres antimadridista. Y si no me criticas, eres madridista y eres de los míos y te apoyo. Entonces él plantea esas dos posiciones, las únicas posiciones para él, olvidando completamente que hay un abanico de opiniones en medio que puede ser de antimadridistas que tienen razón en lo que dicen y de madridistas que también tienen todo el derecho del mundo a criticar al equipo de fútbol, ¿no? Del Real Madrid. Entonces, pues esa es la tercera que además también aparece bastante repetida. Luego la cuarta es la del hombre de paja, que yo esta la había escuchado bastantes veces, pero no, o sea, había escuchado la expresión bastantes veces, pero no sabía muy bien en qué consistía, ¿no? Y básicamente consiste en ser una especie de falacia dominem, consiste en distorsionar la figura de la persona que tienes enfrente o manipular sus palabras, sus argumentos para que a ti te resulte más sencillo rebatirlos, ¿no? Entonces aquí Florentino lo que hacía era eso, hablar de que los periodistas y los críticos con el Real Madrid tienen la intención de quedarse con el equipo de fútbol, de arrebatárselo a sus socios y quedárselo ellos. Entonces es como que las intenciones, como que distorsionan las intenciones de los críticos con el Real Madrid. No sé si. Pero esto me suena más como crear un enemigo falso e Sí. imaginario que, o sea, Claro. como un hombre de paja que es el monigote al que van mis críticas. Eso es. Sí, es algo así. Lo que pasa es que lo hacen, pues eso, inventándose o sea,
es verdad que hay una persona que está criticando al Real Madrid, entonces tú lo que haces es distorsionar sus intenciones, sus palabras, sus argumentos, para que parezca que, en este caso, que es un enemigo y que sus opiniones están en contra de sus intereses, ¿no? Que hay un conflicto de intereses ahí, algo así, que hace que sus argumentos pues no sean válidos. Entonces yo también es algo que utilizo bastantes veces, ¿no? Sobre todo hablando de todos los periodistas que estaban allí prácticamente. Cada uno que preguntaba pues le metía una hostia y hacía algo de esto con ellos. Luego otro tipo de falacia que además le he puesto porque, o sea, he intentado buscar al detalle un ejemplo de esta, porque o sea, me ha recordado a ti cuando la he encontrado. No porque tú la utilices, sino porque tiene su origen en el baloncesto. Y se llama la falacia de la mano caliente, ¿vale? Se llama la falacia de la mano caliente por lo que se dice que tienes la muñeca caliente cuando tiras, ¿no? Sí. Que metes 3 o 4 tiros libres o 3 o 4 triples o tal, y dices, joder, tengo la muñeca caliente, tengo la mano caliente. Pues esta falacia lo que consiste es en decir o en apoyar tus argumentos en logros que has conseguido en el pasado, ¿no? Sí, tus éxitos me respaldan. Eso es. Efectivamente. Entonces Florentino Pérez decía, además me hacía gracia como lo decía, porque decía, soy el presidente que ha ganado 66 títulos en total entre el Madrid de baloncesto y el Madrid de fútbol, tal. Y luego decía, y me da vergüenza decirlo. Me da mucha vergüenza decirlo, pero también me han nombrado el mejor presidente del mundo, tal. No sé qué, que a mí eso me hizo bastante gracia. Digo, ¿qué cara tiene este pavo? Si estaba deseando decirlo. Pero Ahí con la taza de mejor presidente del eso es mundo. ahí. Mejor padre, mejor presidente. Así que, efectivamente. Pues él recurrió a eso para decir que él era el mejor presidente del Madrid porque hace 2, 3, 4, 5 años tal, habían ganado muchas Champions, creo que dijo 7 ligas y 7 Champions. Lo dijo lo de las 14 ligas si no se las hubiesen robado, bueno, todo esto de alegría. Bueno, paridas de señor mayor. Sí. Entonces ahí también es un ejemplo. Yo creo que es una cosa que se hace mucho, sobre todo en empresas. Sí, Que sí, es sí, sí. como, este es el CEO de no sé cuántos, ¿cómo se va a equivocar Claro, si es el CEO? Si ha ganado, en una de sus empresas ha ganado 1 millón de euros o claro. 10 millones de Y euros. es como que tiene que ver eso. Y Que, como, o sea, sí entiendo que es un poco la contraposición del debate o del el argumento de la autoridad que estamos hablando antes. sí, Esto es como, claro, una persona que ha aceptado mucho, pues tiene más autoridad que una persona que no. O una claro, persona que es experta tiene más autoridad que una persona que no. sí. Pero eso no quiere decir que no te equivoques tampoco. Claro, y aparte que las situaciones cambian. O sea, el equipo que tiene ahora el Madrid no es el mismo que tenía hace 6, 7 años. Pero el tío Pérez, vamos a decirlo claro, No es lo mismo. no es el mismo. Chochea bastante, o sea, vamos a decirlo claro. Entonces, pues, que tú hayas sido el mejor del mundo no significa que lo sigas siendo. Ya está. O es como Sí, decir sí. que Cristiano Ronaldo con 60 años va a seguir metiendo 60 goles o 50 goles todas las temporadas simplemente porque los No mediante. puede, Pues, sí. claro, pues esto pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y además es lo que dices, esto es una falacia que se utiliza muchísimo yo creo que también en política se usa mucho, bueno, en política es que no se usan más que falacias todo el rato, entonces igual es mal ejemplo, pero o sea, es algo que se escucha muchísimo, ¿no? Luego ya empezamos con falacias con nombres así en latín y con nombres extraños. La siguiente es la falacia de non sequitum, que significa en latín no se sigue, ¿vale? O sea, creo que por el nombre más o menos se Esto puede. de consecuencia, correlación, ¿no? Básicamente, o sea, es como partir de una serie de premisas y hacer un razonamiento que te lleva a una conclusión, pero ese razonamiento de entre medias es completamente aleatorio. O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Y Florentino Pérez, uno de los ejemplos más claros que dijo fue como que o sea, fue como desmintiendo lo de los rumores de su estado de salud. Que era tan sencillo como decir que estaba perfectamente. Y yo estoy muy bien. Pero él dijo, yo estoy muy bien y si no estuviera bien, no sería presidente del Real Madrid y no tendría una empresa. Y es como es un razonamiento absurdo, ¿no? O sea, o sea, tú quieres demostrar que estás bien y para decir que estás bien dices que eres Eres presidente del presidente. Madrid y que tienes una empresa. Es como, vale, sí, pero quiero decir, Carlos III, el rey de Inglaterra, estaba enfermo, creo que sigue enfermo y sigue siendo rey de Inglaterra, era discurso, está. Quiero decir, no está bien de salud o no está bien de salud Sí, y totalmente. sigue en su cargo, en su puesto. Y claro, si te entra una gripe, Claro, tampoco dimites. claro, claro. Pones ahí un sucesor Por eso digo, de entonces tu mano. es como que la conclusión, o sea, o sea, como que el argumento no está, o el razonamiento no está bien hilado, no tiene ningún sentido. Pero de la manera en la que lo dice, pues te da la sensación de que sí, de que tiene todo el sentido del mundo. Si tú te paras a pensarlo y dices, menuda gilipollez estás diciendo que yo Florentino. Siguiente falacia, secundum quid. ¿Vale? Secundum quid
es algo, yo creo que tiene bastante que ver, ¿no? Es como que tú tienes una muestra muy pequeñita de personas que, por ejemplo, de personas que te dicen algo, y tú a partir de esa muestra pequeñita de opiniones, la generalizas y ya haces como una verdad absoluta de ella, ¿no? Entonces Florentino Pérez en un momento de la entrevista dice como que a mí yo voy por la calle y me cruzo con personas y me dicen que tengo que luchar contra los periodistas antimadridistas y contra los enemigos del Real Madrid. Algo así dice, en medio de la rueda de prensa. Pero ¿por qué utilizo lenguaje de político fascista, además? Porque, a ver, es un poco político y probablemente sea un poco fascista también. No sé de qué pie cogea, bueno, me puedo imaginar de qué Sí. pie cogea Florentino Pérez, pero yo creo que nunca sea... Más bien me imagino de qué pie nos cogea. Eso es. ¿De qué pie lo cogea? Sí, pero al final su puesto es más político que deportivo. Sí, Entonces, sí. puedo llegar a entender que utilice un lenguaje como es una mezcla entre, es como un lenguaje político pero adaptado a las grandes masas, ¿no? Que al final el aficionado medio de fútbol, pues, a ver, no quiero decir no quiero decir porque yo, más que nada porque yo también me incluyo entre ellos, también me gusta el fútbol. Pero como que no hace falta un nivel intelectual tan alto como para enterarte de temas políticos, ¿no? Al menos yo lo veo así. Sí, bueno, pero no tiene nada que ver. Puede ser saber todo de fútbol y no tener ni idea de política Por y supuesto, viceversa. eso es. O sea, o saber mucho de fútbol y saber mucho de política. Pero normalmente los temas que se tratan en política tienen un nivel de complejidad un poco mayor, yo creo. Sí, En la mayoría de es los. lo que Pero yo. bueno. Hay políticos que son completamente estúpidos, ignorantes y Sí. no pasa nada. Pero eso, entonces, él lo que dice es que eso, ahí como él sale a la calle, entonces la gente le dice, tienes que luchar contra los antimadridistas y contra los periodistas y contra los árbitros y contra el Barça y no sé qué. Y claro, yo no sé cuánto saldrá Florentino Pérez a la calle, pero no creo que mucho. Entonces yo, o sea, de una muestra muy pequeña de gente que le dice esto, él ya deduce que todo el mundo lo piensa y que por lo tanto él tiene que ser el presidente del Madrid porque todo el mundo dice que tiene que ser el que defiende al Real Madrid, que tiene que ser el presidente y que eso, que tiene el apoyo de todo el mundo, ¿no? Y por eso él es legítimamente el presidente que todo el mundo quiere. De nuevo, esto posiblemente es algo que nos pase todo. O sea, al Sí, final nuestras conversaciones, bueno, la gente que tenemos en conversaciones son, o sea, conversaciones profundas, sí, pueden ser 20, 30 personas, 40 a lo claro. sumo. Hacemos opiniones muy generalizadas en base a, Ujú. Sí, a una medida muy pequeña de gente igual. efectivamente. A mí me pasa mucho cuando estaba un poco analizando esta falacia, me pasa un poco, no sé por qué, no sé si a ti también te pasa, pero ¿sabes cuando tú ves un programa de televisión que te gusta mucho? O una serie, por ejemplo, que te gusta tal y va ahí como a lo mejor tú ves que va a tener más temporadas y de repente la cancela. Ujú. Y te da la sensación como, joder, pero si esto era un éxito, si lo veía todo el mundo. Sí, Y a lo mejor tú eras el único que lo veías. sí, sí. Pues es un poco algo parecido, ¿no? Es como que tú te piensas que porque haya 5 o 6 que te digan Sí, porque a ti que te eres... gusta ya a Claro, todo el mundo le gusta y todo el mundo eso lo es. ve. Y porque a 4 o 5 fanáticos del Madrid o del Barça o de lo que sea, aquí ya no... te digan que tienes que ser el presidente que defienda al Madrid y que tal, y que el más beligerante y no sé qué, ya te pienses que todo el mundo lo piensa. Y Ujú. yo creo que precisamente ocurre lo contrario, ¿no? Si tienes tantas críticas y tanta gente que te está diciendo que no lo estás haciendo bien, A veces eso, me estoy fijando en lo que me interesa, claro. claro, es lo que quiero fijarme, efectivamente. Eso es. El siguiente es la siguiente falacia que tengo es la de red herring, que es, si no me equivoco, significa herring, creo que es arenque o Sí, algo así así, que. o Ujú. entonces el arenque rojo, ¿no? Que lo que hace básicamente es, en una discusión en la que tú que no te interesa de lo que se está hablando, o que ves que no tienes argumentos, lo que haces es meter con cazador otro tema completamente diferente y desviar la atención a ese tema, ¿no? Un tema en el que tú Sí. sabes que tienen las de ganar. Algo llamativo, ¿no? Porque Efectivamente. entiendo que si es rojo el arenque es porque tiene que ser algo Tiene que llamativo y llamar la que. atención, tiene que resaltar y tiene que desviar la atención a Ujú. eso, efectivamente. Eso es pantalla, bomba de humo también. Eso es, sí, sí, sí. O a Conversacional. lo mejor se pone, también si se puede hacer malabares o algo así en la rueda de prensa, alguna cosa de eso habría está guapa. Pero lo que hizo en realidad fue sacar el tema de Negreira, por supuesto. Entonces, cuando él veía que la cosa se le iba tal, que algún periodista le atacaba, le decía, no, es que el rendimiento deportivo del equipo este año tal. No, es que nosotros somos los mejores. Primero recurría al argumento que hemos dicho antes de hemos ganado no sé cuántos títulos y tal, y además me han quitado Champions por Negreira. Y es un escándalo y tenemos un dossier de no sé qué.
y tenemos otro informe de 18 puntos que nos han robado, que nos habrían hecho ganar la Liga este año. Como movidas de, pues eso, de que nos roban, de que Negreira, de que el Barça, de que los árbitros, no sé qué, para desviar la atención del tema que se estaba debatiendo en ese momento, que era el rendimiento deportivo del equipo. Y además es algo que hacía bastante bien Florentino. Para estar para los 8 que está, lo hacía bastante bien. Porque era como que los periodistas enseguida se iban a eso y continuaban preguntando sobre eso y lo... Lo hace Florentino más los periodistas O también. malos periodistas, por supuesto. Pero, o sea, yo creo que el papel de Florentino en la rueda de prensa fue ridículo, pero a la vez hizo bastante bien a la hora de camuflar sus falacias y sus argumentos inválidos y tal. Así que ahí le quiero dar mi felicitación, mi enhorabuena, porque no es fácil decir tantas gilipolleces en tan poco tiempo y que no se te note, ¿no? Siguiente, que también tiene que ver con esto, es el de la victimización. Que yo creo que normalmente, además, esto no solo lo hace Florentino Pérez, yo creo que lo hacen todos los equipos de arriba. El Barça lo hacía, el Atlético de Madrid lo ha hecho recientemente bastantes veces, y por supuesto el Madrid no va a ser menos, ¿no? Que básicamente eso, presentarte ante la opinión pública o ante tu interlocutor o tu adversario, tal, presentarte como la víctima de ataques injustos. Y es que, de nuevo, esto es algo que yo creo que casi todo el mundo lo hace en su vida, en su día a día, pero es especialmente grave cuando estás en una situación de poder. Claro, Y una situación de poder como es la que tiene el Real Madrid. Pues claro. es que el Real Madrid pues igual que el Barça, ambos. Sí. Son los equipos más grandes de España. Los árbitros siempre han arbitrado y siempre van a arbitrar seguramente a su favor. Sí. También porque generan más ocasiones de peligro y cuando hay ocasiones de peligro hay posibilidad de equivocarse a favor y menos de en contra, por así decirlo. Sí, también es un tema estadístico, ¿no? Claro, al menos históricamente. Ahora ya con el VAR pues se debería ir regulando, pero bueno. Y así lo siguen haciendo. O sea, no. El Barça es el que para el Barça ellos ven que a ellos les pitan muy mal, para el Madrid ellos ven que les pitan muy mal. Sí. Que los otros les pitan muy bien y que. Y lo mismo el Atleti y aquí está lo de Negreira, en este caso, entiendo también. Eso es, efectivamente. Negreira. Bueno, es que no quería meter otra vez lo de Negreira, pero claro, es que era o Negreira o los periodistas antimadridistas. Seguro la Boys les llaman en algún momento de la entrevista, algo así, o el club del. No sé, una movida muy rara. Le pone como. Con motes. Como motes al grupo, sí, o sea, una cosa muy extraña. No sé, yo creo que eso se le escapó, que es algo interno que tienen allí dentro de la directiva y tal, y que se refieren a ellos de esa manera, y yo creo que se les escapó la rueda de prensa. ¿Cómo llaman a los directivos de Madrid? Los dino directivos o algo así, ¿no? No lo sé. Ahí sí, a la Junta del Real Madrid, no sé cuántos son, 6, 7, 8, que son todos más viejos que. Bueno, todos como Florentino Pérez o mayores. Sí. Lo llaman por Twitter y por internet lo llaman los dinodirectivos o algo así. Sí. Porque conocieron a los dinosaurios. Me parece buen mote para la directiva. Molaría que se presentara con ese nombre en la candidatura a las elecciones. Ya para quedarse con todo el mundo. O la Dinojunta o algo así. Puede ser. Sí, no lo había escuchado porque como no sigo mucho Twitter, porque yo creo que esto es algo de. No sé si. Sí, pues de Twitter, como sí. en Twitter la gente es más beligerante y mete más caña y tal y son más mordaces, yo creo que pega más ahí. Pero sí, aquí él lo que dice, básicamente dijo en un momento, dijo textualmente que lo que querían era matarlo. Quiero matarle desde el punto de vista. Metafórico, ¿no? Metafórico, sí. O sea, me quieren matar como presidente. Sí. Pero que le querían matar a él y que querían matar al Real Madrid. Entonces, pues claro, es como, joder, no te queremos matar, pero llevas 2 temporadas de mierda, el vestuario se te ha ido de las manos, no sé qué. Se nota que estás llevando el club como si fuese un cacique, entonces pues te criticamos. Y él lo tapa todo, un ataque porque quieren cargárselo a él como presidente del Real Madrid y quieren sacarlo del mundo del fútbol y todo eso. Aquí tengo que decir que es verdad que el Madrid es uno de los clubes más exigentes del mundo, en todos los deportes en general. Sí. Que un año malo no se puede permitir. O sea, no se puede no ganar ningún título. Es una vergüenza y hay que hacer cambios y hay que mover la dispera y hay que gastarse las pelas. Sí. Y ser presidente de un equipo así es jodido. Pero yo, fíjate, eso es una. Igual aquí vamos a abrir un melón secundario, pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, sé que el Madrid tiene ese aura o esa. Pues eso. Esa percepción, se tiene esa percepción de que el Madrid tiene que ganar todos los años, lo tiene que ganar todo. Y a ver, está bien que ese sea el objetivo, ¿no? Hay que ser ambicioso. claro. Yo creo que. Yo creo que todo el mundo tendría que ser lo mismo con el Barça y con el Atlético de Madrid, con todos los equipos que tienen posibilidades de ganar título. Pero yo pienso que una temporada en blanco del Madrid, obviamente no es igual de buena que si gana la Champions o si gana la Liga, pero yo lo que siempre le exigiría al Real Madrid y a cualquier equipo en realidad es
que se trabaje, que se corra, que se luche, pues todas estas historias, ¿no? Que lo que depende de uno mismo, porque al final el fútbol, como todos los deportes, Sí. un equipo contra otro, una persona contra otra, y el otro también quiere ganar, y el otro también tiene sus armas y sus herramientas. Y en el fútbol, probablemente más que en otro deporte, que cualquier otro deporte, el que tienes enfrente, por muy malo que sea, te puede ganar, te puede hacer un roto. Entonces yo creo que es injusto pedirle a un equipo de fútbol que gane todos los títulos todo el No, rato. es totalmente injusto, que por eso lo digo. Por eso. Pero no me parece tan injusto que se les pida a los jugadores profesionalidad y trabajo. En este caso, en esta temporada, No, parece ser que no lo ha habido. no es que, o sea, es que no lo ha habido en 2 partidos y de aquella manera. Tampoco ha sido para tanto. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista se le tiene que exigir eso al Real Madrid. Este año no lo ha habido, entonces yo creo que las críticas hacia el presidente, hacia Florentino Pérez, son igual de válidas que hacia cualquier otra persona del club, yendo desde el propio presidente hasta el que recoge los petos en los entrenamientos. Y bueno, aquí saco mi vena madridista del melón y sigo con las falacias, ¿no? La siguiente es, que a mí personalmente la que más gracia me hizo de toda la comparecencia, se le llama Poison in the Well, ¿no? O sea, como envenenando el pozo, eso es. Básicamente es, tú ves que tu adversario va a hablar, le interrumpes y le dices, antes de que hables, inserte insulto aquí, ¿no? O sea, le desacreditas. Y eso lo hizo, al principio sobre todo de la rueda de prensa, cada vez que alguien levantaba la mano, tú sabes que en la rueda de prensa levanta la mano, Sí, no sé qué, no sé cuántos, del medio, no sé qué. Y dice el medio. Entonces, cada vez que se decía el medio, hostia, que le caía a alguien de... Entonces era como de Onda Cero. Uf, Onda Cero, no sé quién. Uf, la cadena Cope, buah, esto es tal, no sé qué. ABC, menudo el Rubén Cañizares, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como todo el rato, palos, 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 y antes de que formulara la pregunta, Florentino Pérez ya había hecho todo un speech desacreditando al medio al que pertenecía la persona que estaba haciendo la pregunta. Entonces, claro, cuando hacía la pregunta decía, Florentino Pérez lo que hacía era decir, no, es que tú eres de este medio tal, no sé qué, no sé cuántos, se va contra el Madrid, son antimadridistas, no sé qué, no sé cuántos, entonces tu pregunta no sirve para nada. Y contestaba lo que se los cojones. Entonces, esa era, a mí me hacía mucha gracia porque era como cada vez que hablaba alguien, se empezaba a partir el culo y empezaba a insultar. Bueno, pues nada, pues así vamos a seguir toda la rueda de prensa, ¿no? La siguiente falacia también, que yo creo que está muy efectiva, que es interrorem. O interrorem, no sé cómo se pronuncia, creo que es interrorem. Que consiste básicamente en apelar al miedo en tu argumento, ¿no? En este caso, Florentino Pérez lo que hacía era decir, no, es que estos periodistas lo que quieren es controlar el Real Madrid para quitárselo a sus dueños legítimos, que son los socios, y dárselo a empresas multimillonarias, o dárselo a los medios de comunicación, o dárselo a no sé quién. Entonces era como que metía el miedo en el cuerpo de los socios, que al final son los que van a elegir al presidente, le metía miedo en el cuerpo de los socios para darle como fuerza y para darle potencia a su argumento, cuando el miedo en muchos casos es infundado, sobre todo en este caso es infundado, porque si tú estás, Florentino Pérez está diciendo que los periodistas nos van a quitar la propiedad del club, si se la van a quedar ellos o se la van a dar a no sé quién, a no sé cuántos, cuando es una hipótesis que tienes tú, una locuración rara que tienes en la cabeza. Totalmente, o sea, no tiene ninguna... O sea, y que posiblemente no podría pasar, o sea, ¿de qué manera podría los periodistas darle el club a... O sea, ¿qué No pueden lo decir sé, los porque periodistas para ofrecerle el club a... a ver, es verdad que los periodistas tienen poder para influir en la opinión. Tiene narrativa, sí, tiene poder de narrativa. Entonces te narran primero que Florentino Pérez es el malo y luego de repente se presenta alguien que es amigo de no sé qué cadena, tal, que le va a dar acceso a la cadena o al medio, al historial del Madrid, no sé qué. Y entonces comienza como una narrativa pues eso, de decir este es el mejor presidente para el Real Madrid, tal, no sé qué, como apoyar a ese presidente. De una manera así un poco velada. Pero vuelvo a repetir que son cosas, son elucubraciones de que igual en la cabeza de Florentino Pérez tienen todo el sentido del mundo, pero no están probadas, no aportó ningún tipo de prueba, ni ningún tipo de un audio, un WhatsApp, un algo, no. O sea, simplemente lo dijo, punto. Entonces ahí es donde está la falacia realmente. ¿Y tú crees que está como, es que no me sale, obsesionado, perturbado o algo así con, o sea, como que se ve en el centro de la diana y se siente víctima y tiene una especie de traumatizado, lo que quería decir, traumatizado con todo esto, como si... No lo sé, puede ser. ¿O crees que lo hace solo para tener un discurso que le favorezca?
Yo, la verdad, si te soy sincero, ayer cuando terminó la rueda de prensa se me ocurrieron dos posibles hipótesis. La primera es simplemente que está mal de la cabeza ya. Está traumatizado, está... No, ya directamente porque tiene 80 años y se le va Ah, se le vale, va la vale. regla. Eso es lo primero que se me ocurrió. Y lo segundo fue decir, igual esto es, que al final lo ha conseguido, desviar la atención del vestuario, de los problemas que hay en el vestuario, de los problemas con el entrenador, de los problemas con los jugadores, de Mourinho, que también se está hablando ahora, que va a ser el nuevo entrenador del Madrid, desviar la atención y quedársela a él. Entonces convoca a las elecciones, empieza a sacar pecho, a decir a ver quién tiene huevos a enfrentarse contra mí, no sé qué, incluso no llegó a mencionarlo, no llegó a decir el nombre, pero sí que llegó a referirse a una persona que quería presentarse y que no se atrevía y tal. Entonces yo creo que o bien está chocho perdido o lo hizo como una maniobra de distracción, ¿no? Una bomba de humo, como decías tú antes. Pero también puede ser lo que dices tú, que esté traumatizado con esto y que él realmente se lo crea. Se crea que está acorralado y que los periodistas le atacan a él por algo personal y no simplemente porque el rendimiento deportivo está siendo un desastre. Entonces, pues bueno. Porque tú crees que... No, sí, o sea, porque como me estás contando, todos son como eso, victimizaciones, el mundo está enfrente a mí, estoy solo prácticamente, bueno, no porque él dice que la apoyan, pero eso, el mundo de lo mediático está en contra mía y cosas así, como una especie de teoría de la conspiración, conspiranoico, sí, conspiranoico a lo mejor es la palabra que quería buscar. Y no vi la rueda de prensa, así que no sé decirte, Sí. pero no sé si es que lo piensa de verdad o a lo mejor es como le sirve para un objetivo, pues lo Puede dice ser y las ya. dos cosas, que lo piense de verdad Y que le sirva así. y que le sirva también Sí, sí. de distracción y todo eso. No lo sé, pero bueno. El caso es que hizo la rueda de prensa, yo me lo pasé como un niño pequeño. Primero viene porque al principio era como que me enorgullecía un poco y decía, joder, cómo defiende al Madrid y tal, pero luego empezó a argumentar y a responder y a soltar exabruptos y cosas así. Y ya ¿Cuánto duró? duró, pues empezó a las 6 y algo y terminó a las 7, o sea, como una hora o algo así, un poquito más, a lo mejor una hora y cuarto. Una hora y cuarto de puro espectáculo, de puro show. Eso hay que reconocerlo que en Madrid este año está dando mucho espectáculo, Sí. igual no en el terreno de juego, pero sí fuera. Y bueno, ya para terminar, que ya llevamos casi 35 minutos, me salto unas cuantas y voy a ir directamente a la de ad antiquitatem, que significa, o sea, o que consiste en apelar a la tradición, que es algo que, por ejemplo, la tauromaquia, para defender la tauromaquia, es la falacia más famosa, ¿no? Es que es una tradición española y hay que respetarla, no sé qué. Entonces, esto lo hizo para defender a sus jugadores en el tema de lo de las peleas. Él dijo que había estado 26 años de presidente y desde que se presentó por primera vez hasta ahora 26 años. Y que en esos 26 años no ha habido ni un solo año en el que no se hayan dado de hostia a los jugadores en el vestuario. Y dijo que por eso, simplemente porque se ha hecho siempre, es algo normal. Sí, pero también es que hay veces que, te quiero decir, que es que Ujú. un jugador se lo explica en directo con la cabeza abierta, con Sí, la sí, fecha, y sí. no sé cuántos puntos le habrán dado, pero Pero le han tenido que dar, sí, le han sí. tenido que Y ha dar. tenido amnesia temporal y, o sea, O y sea, se quedó semi-inconsciente y tal. que no es una cosa, o sea, no es, nos hemos pegado un agarrón y te Nos tiras al hemos suelo, empujado y sí, tal en a lo el... mejor fue eso, pero que quiero decir que no es, o te has hecho una entrada fea y en el vestido te lo echan en cara y no hemos discutido y no sé cuántos, no. Mm, Es que han llegado las manos sí. y no sé de qué manera, pero unas manos con gravedad. Sí, pero y yo que también yo también he jugado al fútbol y eso ha pasado. Y yo tenía también, o sea, yo personalmente yo creo que nunca he tenido un problema de ese estilo, pero sí que en los vestuarios en los que he estado ha habido Y rivalidades, ha de habido roces, problemas claro, y claro. roces, pero son roces como los que dices tú, que me han dado una patada y te digo, oye, ten cuidado que me vas a lesionar y estamos entrenando, tal, y yo te digo que no, tal, no sé qué, pero no llegará a las manos y mandará a una persona al hospital, Claro, me parece claro. una locura. Que bueno, que la gente se está posicionando a favor de Tchouaméni, que es el que se supone que le Sí, caneó a... sí, sí, porque, bueno, es que la historia así en resumen es que el Tchouaméni le hizo una entrada fuerte al Valverde, ¿no? No, es al revés. Valverde le hizo una entrada fuerte a Tchouaméni repetidas veces en varios entrenamientos y Tchouaméni llegó a un punto en el que se cabreó y se lo echó en cara. Y hubo ahí se supone que hubo ahí un rifirrafe, un calentón y Tchouaméni en un momento dado le mete un puñetazo, Valverde se cae y se da con una mesa o algo así. Lo que yo no había entendido era como que primero lo hizo Tchouaméni al Valverde y el Valverde se picó y entre dos, tres, cuatro entrenamientos le estuvo devolviendo entradas duras, duras, duras. Sí, bueno, puede Y en ser. este último pues, le hizo una muy dura Mm, y ya el resto de gente, o sea, claro, se picó el sí. Tchouaméni y el resto de gente le dijo, oye, te estás pasando.
Y el que no, que lo ha hecho antes y ya llegaron las manos en el vestuario. Eso es. Eso es Sí, lo que puede tengo ser. O sea, yo entendido. sé que hubo una movida anterior, pero no sé, igual sí que fue Pero la vamos, patada que dices ya tú. me da igual. Pero que, Esto sí. no, o sea, que es que Ujú. ningún club, pero especialmente a los que se le llenan la boca de valores y de cosas así, no puede dar Sí. esa imagen. Ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo. Aunque si es una tradición, pues ya está. Claro, que ese es el tema, ese es el argumento falaz, ¿no? Que no, es que como es una tradición y todos los años nos damos de hostias, pues vamos a darnos de hostias este año también. Pues bueno, pues es un argumento de mierda, la Sí, es verdad. una momento de mierda, sí. Entonces, pues eso. Ya quería terminar diciendo que eso, que esto lo he aplicado un poco al fútbol, que es verdad que es de las cosas menos importantes, es de las más importantes, por así decirlo, dentro de nuestra sociedad, quiero decir. Pero no deja de ser un deporte y un juego y tal, y no tiene mayor importancia. Pero que esto también aplica a la política y a la vida real y Sí, a cosas que nos tocan directamente y que creo que es importante estar atento a este tipo de cosas y, para y saber creo cuándo nos están engañando. que está bien tirar eso con Florentino, porque es un personaje que realmente, como dices tú, no importa Claro. como tal. Socialmente sí, pero luego no afecta a nuestra vida. Claro, claro. En vez de hacerlo con un político para parecer que estamos diciendo este político es un político de mierda y todas Claro, esas falacias, y está bien que haya repasado todo esto para que el resto pueda pensar cuando escucha a un político eso es. si lo está haciendo o no. Y con un poco, y entender los argumentos con un poco de criterio, que yo creo que es importante. Muy bien, me gusta mucho. Lo que voy a decir, ya para terminar, es que la hora y cuarto de prensa de rueda de prensa de Florentino se le queda a la altura de los tacones a un aeropuerto de Abro Melón. Sí, por supuesto, esto es muchísimo mejor porque aquí sí que no tenemos ni puta idea, por lo menos Florentino Pérez sabe de lo que habla, Con nosotros muchas ni más siquiera, falacias, efectivamente, pero por lo menos sabe lo que está diciendo, voy con esta de falacias. eso es. Así que eso, me alegro de que os haya gustado y bueno, vamos a por un descansito. Y en el segundo melón vengo a hablar de una cosa que prácticamente no podría estar más lejos del mundo de Florentino Pérez, ya lo digo. Y es bueno, yo diría que es un problema social, un problema histórico que lleva con la sociedad española de manera más o menos silenciosa, porque no es algo de lo que se hable mucho, Ujú. pero yo creo que es algo que nos lleva lastrando durante un tiempo y está muy arraigado en nuestra manera de ser. Y la temática es la de la picaresca española. No sé si está de acuerdo que es algo que está arraigado en nuestra Sí, sociedad. O sea, y también estoy de acuerdo en que es un problema, que yo creo que ahí igual de tu introducción, yo creo que es el tema más, la sí. parte más polémica, por así decirlo, y yo también estoy de acuerdo en eso, O sea, voy a ir un poco de contexto histórico de la picaresca, porque también aquí venimos a aprender por supuesto. y ya entro a la temática. Vale. La picaresca, el origen es una novela, bueno, la novela de picarescas es una novela que nació en España Ujú. y, bueno, nació en el siglo XVI más o menos, antes del siglo de oro, bueno, en esa época, el comienzo del siglo de oro, por así Ujú. decirlo. Y como muchos de los géneros de novelas o de, bueno, literarios, O sea, es un género. es un subgénero, es una novela. Que al final el género es la novela, el subgénero es novela picaresca. Ujú. Eh, es una crítica, una sátira de la sociedad o de algo que pasa. Vale. Entonces, satira dos cosas. La primera es las instituciones corruptas o los problemas sociales. Ujú. Y la segunda es bueno, en la época, en el siglo XVI, estaban estas narraciones renacentistas, donde los caballeros eran magnos y luchaban con unos ideales perfectos. Sí. Y bueno, aquí hubo dos tipos de burlas a esas novelas. La primera es la del Quijote, en la que es un caballero, pero que no es magno ni poderoso, sino que Ujú. es un loco. Y en este caso, eh, van al punto contrario, que es, ni siquiera es un caballero, no estamos hablando de alguien importante, estamos hablando de una persona pobre y miserable. El protagonista es una persona pobre y miserable. Ujú. Y bueno, el protagonista, claro, como el nombre lo indica, es un pícaro. Y el pícaro es pues una persona miserable y que dentro de su vida de miserable, de pobre, tiene que engañar y pues eso, robar, hacer estafas, mentir para sobrevivir. Vale. Y curiosamente, esto lo he leído hoy, pero me ha parecido muy curioso, es uno de los primeros géneros en los que continuamente hay un protagonista con una moral mala, digamos. El protagonista es por primera vez un antihéroe. La Ya. figura del antihéroe nace en estas novelas.
O En sea, la historia de la literatura. por lo que he leído hoy, debe ser que esta el tipo de novelas, no creo que sea la primera vez que pasa que hay Ujú. un antihéroe, pero que sí que lo repiten de manera continua. O sea, Ya. que siempre el personaje es Que en el género el género. siempre sea un antihéroe. Y puede ser, que no lo sé, que el Lazarillo Tormes sea el primer antihéroe de verdad. Eso no estoy seguro. Pues Lazarillo Tormes es probablemente uno de los principales ejemplos de novela picaresca, ¿no? Claro, el Lazarillo Tormes es más bien lo que lo inicia. El Lazarillo Tormes fue escrito, que lo tengo por ahí, en 1554, Y es como el origen de y es como el origen de lo que luego, bueno, no tengo escrito más novelas, pero hay unas cuantas que, es que ya no me acuerdo del nombre, pero hay unas cuantas que se desarrollan a partir del siglo XVI hasta el XVII, porque es un género popular en esta época, en la Sí. que hay más pícaros. Al final, el nombre es pícaro. Sí, sí, sí. Bueno, aparte de los pícaros, hay otros personajes que aparecen en todas estas narraciones. Ujú, Y bueno, unos de ellos son los hidalgos empobrecidos, que son pues gente que antes era de familia poderosa, ujú. pero que por lo que sea se han visto empobrecidos. Entonces tiene este choque de cultura, por así decirlo, entre ser pobre y ser rico. Ya. Y en general, también a los falsos religiosos. La gente se hacía pasar por religiosa solo para intentar tener una mejor vida. Los desconvertidos, que son todo lo contrario, que Que eran eran religiosos, religiosos que dejaban de dejaban serlo. de serlo cuando les interesaba. Ujú. Y pues eso, en general, todo el retrato de las penurias y la diferencia de clases sociales que había entre toda esta gente. Ya. Y pues de nuevo, esto choca en la época con bueno, los ideales que tenían los nobles, Ujú. de una visión idealista y un espíritu noble de lo que era el Imperio Español, Sí. de que bien andaba todo, que bien andamos, como... Entonces, creo que esto es como, estamos viviendo una desigualdad muy, muy extrema y queremos que se vea, que queremos extremizar, o sea, somos pobres y estamos pasando penurias. Sí. Eh, Hay como unos cuantos tópicos que en toda esta novela de pícaros se cumplen. Uno de ellos es que el pícaro tiene un fin pícaro, o sea, nunca deja de ser pícaro. O sea, no es que lo quiera hacer por un bien mayor o por No, ayudar a la sociedad, por a- cambiar las cosas, sino simplemente por... aquí me refiero a que él no puede escapar de la pobreza, o sea, nunca escapa de la pobreza en estas novelas. O sea, Ya. no es que con estos engaños y esas tretas no es el pequeño Nicolás, que Ya. acaba creciendo y acaba conociendo al rey y acaba, no. El pícaro empieza pobre y la novela la termina O sea, pobre. lo único que consigue es no morir, Lo- básicamente, sobrevivir. sí, o sea, las Básicamente. mejoras y empeoras son, o sea, quiero decir, pasan cosas en los libros, claro, Sí, claro. pero no se convierte en clero, no se convierte en nada, sino que acaba siendo pícaro y en muchos casos todas estas conductas, porque claro, el pícaro es un antihéroe, no tiene buena moral, o sea, Sí. claro, fíjate cuando se publicó el Azarío de Tormes en 1500. El Lazarillo Tormes, si no recuerdo mal, es una novela como que autobiográfica, en la que él cuenta su historia en manera de cartas a un juez que le está juzgando, como para disculparse o de alguna manera poner un motivo por lo que ha hecho en su vida, Sí. pero la novela creo que acaba en... Bueno, vaya spoiler, un spoiler de 500 años. No Voy a sé si hacer. deberías hacerlo, igual. Igual hay gente que todavía no ha podido leérsela. La novela, si no recuerdo mal, acaba en que o sea, estas cartas se escriben desde la cárcel y esta persona o pasa la vida en cárcel o muere en cárcel incluso. O sea, O sea, quiero que decir, es lo que dices tú, que no mejora su no situación. mejora y de hecho todas las conductas que tiene, que son horribles, Sí. eh, o sea, existe el karma, quiero decir. De alguna manera se le da su merecido y yo creo que esto también es una manera que había en aquella época de evitar la censura. Sí. Porque claro, si decimos, pues he sido un cabronazo Y encima me va de puta y madre. encima de puta madre, pues empezamos todos a hacer cabronazos. Claro. Pues no puedes escapar tu miseria. Aquí ya, bueno, recogiendo el tema ya para terminar de la vista de la novela, Ujú. este género no se muere en España, sino que más o menos se extrae a otros países y a otros tiempos, incluso más tarde. Sí. Un ejemplo de esto es el Oliver Twist de Dickens, que al final es un pícaro Efectivamente. también que se gana Sí, la sí, sí. vida. Esto es un libro del siglo XIX. O sea, ya estamos Son hablando de 300 años. 300 años después. Sí. Y otro que es también bastante famoso es Las aventuras de Huckleberry Finn,
de Mark Twain, que también es Ujú. del siglo XIX. O sea que, quiero decir, la picaresca no es un género solo español, pero sí que es verdad que en España estábamos en ese sentido muy adelantados a lo que ha sido Sí. el resto de No, siglos. bueno, en aquella época éramos los mejores. Claro, el imperio, El Imperio Español. los que eran buenos eran los mejores, Claro. los restos se morían de hambre. Básicamente, sí, sí. Y bueno, ya para darle una visión más general, Ujú. aún quiero decir que aún hay historias pícaras, o sea, incluso en el cine se lleva la historia de picaresca. Sí. Tengo aquí escrita Big Fish, que no sé si sabes cuál es, una película de, creo que es Matthew McConaughey, en la que No es sé cuáles son. como un padre que le cuenta una historia a sus hijos y luego el padre se muere. La historia es como súper inverosímil, como que ha conocido gigantes y ha hecho no sé cuántos, habla con peces Sí. y como que en algún momento de la historia se ve que es un mentiroso y que solo se está buscando las mañas. Ujú. Y bueno, el final es, bueno, eso no lo voy a decir, pero bueno, eso no hace falta que lo diga porque es una muy buena película, la recomiendo, Sí. sí, pero es como también un poco de buscavidas y es Pues una... o sea, es básicamente lo mismo que has contado, ¿no? Quiero decir, en cuanto al desarrollo Es de. más bien que el protagonista es un pícaro, no es tan... O sea, creo que No es una película picaresca. no es, o sea, el protagonista es un pícaro, no necesariamente cumple todos los patrones de la Vale. picaresca. Otra película que tengo escrita es La vida de Pi, que Esa sí que la. Esa sí que la yo conozco. esa no la he visto, pero sé que al final es del niño este indio Sí, que se busca la vida como puede claro. y que le toca... O otro ejemplo que tengo escrito, que igual es una historia más optimista, pero Aladdin Es un pícaro. es un pícaro. Él roba en el bazar, hace lo que puede, encuentra Sí. ¿cómo se llama? La cueva esta, La de Alibaba. la encuentra porque está siguiendo a alguien para, no me acuerdo bien para qué, pero bueno, o sea, quiero decir, que este tipo de historias en las que los personajes no son necesariamente buenos y se intentan ganar la vida como pueden, Ya. bueno, otra historia, una serie que se me acaba de ocurrir, Shameless, ahí son todos pícaros, Sí. o sea, que quiero decir que esto es algo que Por ejemplo, es que aquí ya, claro, Robin Hood sería un pícaro. Porque lo hace, pero, o sea, roba a los ricos para dárselo a los pobres. Pero es como que tiene un fin más claro, allá de sobrevivir o más allá de. aquí la diferencia yo diría entre Robin Hood y la serie de Tormes es que Robin Hood es bueno moralmente y de corazón. Sí, Se justifica todas las acciones de Robin Hood. porque básicamente lo está haciendo para favorecer a los desfavorecidos, ¿no? Eso es, como que se presenta como es un héroe. Es un héroe que hace Sí. acciones A lo de... mejor no es un héroe de Marvel que se sacrifica él Eso es. por los demás, pero sí que, pues eso. Mientras que aquí las acciones que toman son malas y en ningún momento se justifican y se entiende que son personas de moral viciada, pero, pero es que lo que tienen que hacer para sobrevivir y no, o sea, ellos se justifican a sí mismos con, es que si no lo hago me muero de hambre Claro. y ya está. Que Ujú. también es una justificación yo creo bastante válida, que Sí, a ver. no se malentienda, o sea, quiero decir, yo si me tuviese que morir de hambre, lo digo ya públicamente, robaba, No, no, bueno, tú igual quieras. me llevaría a cualquier punto, mataba seguramente, no sé, bueno, matar es mucho decir. Ya, pero igual te metes en el día y robas una garrafa. Sí, pero claro, nunca me he muerto de hambre, entonces no puedo decir hasta dónde llegaría, Sí, pero es pero muy probable, ¿no? El hambre sí. es lo que tiene. Y bueno, pues volviendo al punto de vista histórico, en España la picaresca es popular desde el siglo XVI, muy popular hasta el siglo XVII, finales del siglo XVII, Muy popular como novela, quieres decir. con novela como subgénero. Como subgénero, sí. Y claro, nosotros tenemos estos libros que son muy populares, que la gente estudia, que la gente lee, Ujú. y bueno, o sea, quiero decir que no desaparecen en el siglo XVII, que siga habiendo nuevos, pero solo que no son tan populares. O Sí, sea, la gente sigue escribiendo novelas parecidas. Entonces, claro, esto nos deja 100, 200 años la historia de España en la que hay una desigualdad extrema o que además se hace ver, se hace notar, se hace sí. notar y de alguna manera también eh, no refuerza, pero justifica la idea de que la supervivencia, eh, sí, o sea, el hecho de sobrevivir es más importante que el cómo prácticamente. O sea, Sí, lo que decías tú, que el lo fin que, justifica los sí, medios. sí, en este caso como la supervivencia justifica cualquier cosa. Claro. Y quiero decir, si yo fuese una persona que estuviese robando o que estuviese muerta de hambre y leyese todos estos libros, pensaría,
no soy el único, me Ujú, sentiría más aliviado. Entonces yo creo que todos estos años de engaños y de gente pensando que esto es justificable o válido, ujú. nos ha dejado como esta especie de huella en la identidad nacional. Sí, y además hay mucha gente que se siente orgullosa Sí. de ello. O sea, es como eso, habla de la picaresca y lo iba a sacar más tarde, pero lo digo ya. Ah, bueno, no, si no, no, Bueno, me he adelantado. sí, o sea, la picaresca no es algo de lo que estar. O sea, quiero decir que la novela picaresca se inventase en España es algo de lo que estar orgulloso. Sí, Y como cualquier otro tipo de, ¿no? Un género de novela. claro, pero el hecho de que a día de hoy tengamos esta mentalidad de pícaros, no es algo de lo que estar orgulloso porque es algo que, claro, si tú no pagas, paga alguien. Es que no. Sí, sí, Es que como no, una falta de respeto, es como libertinaje, al fin y al cabo. sí. Es como o sea, que tú sales beneficiado, pero en detrimento de otra persona que es el quien tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Que tiene que... Claro, y aunque no sea una persona y sean, pues eso, ponte que, bueno, Si quieres un pícaro y el... robo al supermercado, lo que has dicho tú, una barra de pan. Sí, No lo paga el cajero, claro. Lo paga la pero empresa. lo paga la empresa y, bueno, Estás perjudicando a alguien. y sí, nos estamos repartiendo, en este caso son 10 céntimos, nos estamos repartiendo 10 céntimos entre 3.000 trabajadores, entre 10.000 trabajadores o entre 100, me da igual, lo que sea. Sí, pero es que en realidad no tienes derecho a Claro. hacerlo. Entonces yo creo que la mentalidad de pícaro, pues no sé, en España entre el siglo XVII y el XX han pasado muchas cosas, entonces España está en posiciones mejores y posiciones peores. Sí. Pero creo que aquí volvemos a un punto clave que es la dictadura. La Sí, gente que vivió la dictadura y la guerra civil, o sea, los hijos de la guerra y sobre todo los niños de la guerra, la generación, nuestros abuelos sí. y sus padres. Claro, esa gente, bueno, voy a decir una cosa que creo que es obvia, pero que parece que a día de hoy también hay que decirla. Ujú. En la dictadura se pasó muchas miserias, hubo mucha pobreza y hubo una desigualdad extrema. O sea, Sí, sí, el 10% de la población a lo mejor vivía muy bien, pero el otro 90% estaban ahogados, estaban comiendo, sí. como dices tú, de tus abuelos, sopa de Sopa piedras. de piedras. Que no, Y o sea, lo mismo, pero eso es o sea, eso claro, y se hacía y se comía pájaros de la sí. calle y cosas de O esas. eso, sopa de un ajo para toda la familia. Sí. Esa era o sea, bueno, O las sopas, o todos estos platos que ahora los tenemos como manjares, pero que en realidad eran platos de de pobreza, sí. aprovechamiento de las sopas castellanas, y en realidad era pan, o sea, pan mojado en agua, caliente, Sí, y es lo que era, y porque no había nada más. sí, sí. Y que ahora lo tenemos como una locura de plato y tal, pero que es lo que O es. las famosas nanas de cebolla que escribió Machado a su hijo, Ujú. era porque al final lo que daba a comer era sopa de cebolla o Claro. cebolla, porque era lo que Sí, había, ya está. sí, 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 No. sí. O sea, que quiero decir, esa gente en esa época volvió a la necesidad de la picaresca. O sea, en España, entre el siglo XVII y el siglo XIX, XX, tuvimos nuestro más y nuestro menos, seguro que hubo necesidad de picaresca, Sí, pero en esta parte, comparado con la República, se estabilizó otra vez. sí. Entonces, mi sensación es que quizás esta gente sí que tuvo dentro de su mentalidad la picaresca al 200%, o sea, quiero decir, lo tuvo muy, muy, muy profundo. Sí. Y estamos hablando de nuestros abuelos, de los padres de nuestros padres. Claro, cuando tú has vivido la picaresca necesitas vivir como un pícaro. Ujú. ¿Cómo enseñas a tus hijos? Pues igual. O sea, a lo mejor no les enseñas, si ya no les hace falta, a robar o a cosas así, pero hay Pero veces, aprovechar de las oportunidades que tienen de... claro, hay veces que, o el trauma que te deja esa situación hace que, aunque tú lo hayas superado, piensas que lo hayas superado, hay cosas que están automatizadas en ti, obviamente Sí, no vas a cambiar porque has aprendido de niño y ya no vas a cambiar. bueno. Entonces, claro, mi sensación es que a partir de la dictadura el estándar se ha convertido en algo que es o sea, perdón, la picaresca se ha convertido en algo que es estándar Mm, en España. sí. Sí, sí, sí. Yo lo que además es que eso se sigue viendo. Por ejemplo, imagínate que vas a un bar a tomarte algo y tal, y al camarero se le olvidaba apuntarle una ronda. Y la gente dice, cállate, cállate, y nos vamos, tal, y nadie se entera. Pero claro, esa persona, luego eso aparece en algún momento. En algún momento hay cervezas que faltan que no se han pagado y alguien se lleva la culpa. Y... Sí, ahí.
O sea, claro, que hay situaciones más graves y situaciones más leves. Sí, pero ¿qué quiere decir Es que una eso? tontería, pero es falta de honestidad. Al fin y al cabo es Sí. falta de honestidad. Ujú. Y de nuevo, yo no sé si lo he dicho antes, pero yo creo que la picaresca se puede resumir en lo que sea por conseguir una situación mejor para mí Sí. a costa de otros. O sea, y se puede extender a muchas partes. Entonces yo tengo casos de picaresca que siguen latentes en el día de hoy. Ujú. Por ejemplo, si hacen un simpa, o en este caso no es un simpa, pero no decir, oye, Sí, aprovechar la situación en la aprovechar que el se te bug, presenta, ¿no? aprovechar el bug, como decía yo, lo decía Willy Rex, eso, Sí. ¿no? Aprovechar el bug, efectivamente. Por ejemplo, esto es un tema que a mí me pilla de cerca porque lo he vivido con mi familia incluso. Ujú. Yo vivo en el extranjero y en el extranjero, en Alemania, no te chequeaban el transporte público, no te chequeaban a tope, o sea, cuando subías y cuando bajabas, como aquí en España en el bus, por Que ejemplo, tienes que pasar la tarjetita. no lo chequeaban. Entonces, la picaresca española allí era no comprar el ticket Y jugártela que y te pillen o jugártela que y ya no te está. pillen. Y como casi nunca te pillan, pues ya está, Pues bajaba gratis. viajaba gratis. Lo cual, O sea, pero que también existe en otros países. Es lo que... claro, o sea, si en España no sé, o sea, en España no, no pasa esto porque te controlan. Pues Sí, si sí. no, Si no, no pagaría ni Dios. no pagaría ni Dios. Claro. Que bueno, que ya entraríamos en otro melón que si el transporte público debe ser gratis. Ya, bueno, Pero eso es otro melón. sí. Tengo otro caso que me parece muy claro, y esto es uno de los más graves de picaresca española, que es el tema del pago de impuestos y de IVA. Estoy hablando tanto de irse a Andorra, que me parece picaresca, o sea, Sí, que pero ahí en cierta manera no estás. Es que, claro, esto es un tema polémico. Bueno, me voy a callar porque da para otro melón. no, sí, o Pero sea, quiero decir, aquí no eres pícaro, bueno, o sí sea, eres pícaro, pero se pierde el espíritu del pícaro porque eres rico y no pobre. claro, y aparte porque lo que estás haciendo no es algo. Bueno, no sé si para la picaresca tiene que ser algo que es ilegal. De momento lo que estamos diciendo son cosas que no son legales, ¿no? Que es colarte en el transporte público, robar no pagar no sé qué, tal. Sí, pero por ejemplo, Pero irte estafar a a alguien, Andorra técnicamente no es ilegal. o sea, te pongo el ejemplo, que esto es una tontería, pero por ejemplo, si tú haces, que esto se ha dado, que hay gente que está haciendo avatares de mujeres por IA y está haciendo un OnlyFans con el avatar de esa mujer y está ganando dinero, Sí. en principio, no sé si hay algo ilegal ahí, pero A ver, si dejas todo lo que es un avatar, igual, pero si tú estás engañando a la gente diciendo que es una persona real y luego no lo es, puede ser una estafa. o sea, quiero decir, al fin y al cabo hay muchos engaños que o te vendo, yo qué sé, este boli que no vale ni 10 céntimos ahora mismo, te Sí, lo vendo por 1000 euros porque te digo que es el boli de la magia. claro. Es un engaño, Ujú. pero, o sea, no te estoy estafando, o sea, te estoy estafando, te estoy engañando, pero no estoy haciendo nada ilegal porque tú estás contento con comprarlo y te estoy vendiendo. Sí, sí, mientras no mientas acerca de lo que puede hacer el boli, lo que. Otro ejemplo de picaresca española que creo que, a ver, no es un problema principal, pero es parte del problema, Ujú. es el tema de la vivienda. El tema de, voy a intentar, en vez de sacar 800 euros, si saco 900 al mes, mejor, porque claro, más dinero para mí Claro, 100 euritos que te y sacas. si la persona que está en mi piso se muere de hambre, pues mira, cosa suya. Pues ya le echaré y vendrá otro, ¿no? Eso es. Sí, es verdad. O sea, es que eso, el tema de la vivienda, ya sabes que es un tema Sí, que ese tiene muchos. es muy polémico y tal, pero sí que es verdad que eso ocurre también con el tema de ahorrar, o sea, de cobrar un poquito más, no sé qué, y ocurre también en el otro sentido, ¿no? Picaresca de que a lo mejor, por lo menos donde yo vivía, había personas que no pagaban el alquiler Sí, sí, y solo lo pagaban cuando les veían que les estaban presionando ya y tenían que pagar porque si no les denunciaban y o todo sea, eso. acuérdate de las dimensiones. Sí, No. sí, sí, sí. Tengo otra que esta me parece también ya de pícaro premium. En la época del COVID, que los que lo vivimos aquí en España sabemos que estar en casa era muy, muy jodido Mm. y yo no tenía mascotas. Entonces hubo una época en la que solo se podía salir si tenías perro. Sí. Entonces la picaresca española era coger a tu perro si lo tenías o pedirle al perro al vecino, adoptar un perro. Incluso alquilar a tu perro para que la gente saliera a pasear. Sí, o sea, quiero decir, todas estas subtramas del perro, eso es el mejor ejemplo de picaresca española que te puedes echar. Hubo hasta un señor que salió con ¿cómo se llama el perro ese que meaba?
Había un perro, ¿te Un acuerdas? Pipi Max o Un Pipi Max, salió con un Pipi Max a pasear por la calle y tú decías, pero a ver, sí, dos picarescas, ¿eh? claro, mi madre es policía y, por ejemplo, quiero recordar que, pues claro, y podía pasar el perro en un cierto radio de tu casa. Sí. Pues que a lo mejor, imagínate, veías un hombre a 10 kilómetros de su casa que iba con el perro El perro ya está a los huevos, el- tenía que dejarme en paz. y decía, oye, ¿qué haces aquí? No, mira, que estoy pasando el perro. Ya, pero es que en tu DNI pone que tu casa está a 10 kilómetros. Que no eres ni de aquí. Ah, pues se me ha pasado, ¿sabes? Pues, Claro. pues, o sea, Es que el perro no mea. que, No ha meado todavía. que en este caso el hecho de que el hombre se pase y yo no me afecta en nada porque yo no puedo pasear y voy a estar igual de jodido. Pero todo el tema este de las adoptar un perro justo en este momento y luego, claro, deshacerse de él. Claro, que eso también seguro que se ha hecho, Se ha hecho, sí. que la gente los abandona. Entonces, bueno, también una cosa que es importante decir es que a día de hoy en España no es necesaria la picaresca. O sea, la gente pobre en España o sea, que no llega a fin de mes, yo creo que no es algo muy común que, que tengas que robar o que tengas que, o sea, que estés tan apurado que no tengas opción a otra cosa que no sea robar. Sí, o sea, que no es una situación tan extrema como cuando surgieron estas novelas, Claro, claro, o en el sea, siglo XVI. habrá gente que es así, pero es más que con mi salario de trabajo voy muy ajustado. Eso pasa muy en España, Sí. eso es a Y menudo. a lo mejor tienes que elegir entre comer ternera o pagar el alquiler, o la Sí, hipoteca, lo que sí. sea. O sea, a lo mejor pues tienes que estoy muy apurado con la compra, con el alquiler y tengo que cortarme con lo que como, tengo que cortarme con lo que Sí. hago. O sea, eso estoy seguro de que pasa. Pero la situación de soy tan pobre que no tengo otra opción, no tengo otro beneficio prácticamente. Ujú. En este caso, claro, estamos hablando incluso de una época en la que había no castas, pero había nobleza, Había clases había clases. sociales, sí. Entonces, es que había cosas que no podías hacer. Ujú. Bueno, pues con todo esto lo que vengo a decir es que la picaresca tiene que acabar en España. O sea, no, Estoy eh, bastante de acuerdo. no tiene sentido que haya picaresca a día de hoy y en la mayoría de veces que se usa es para pues, el problema de otra persona. O sea, no es por ser espabilado y tú mejoras Y los demás y se la quedan igual. inocente, no es. Alguien está pues, pagando por tus pícaras, tu picaresca Ujú. y al final también es que lo que he dicho antes, si tú educas a un niño en la picaresca, pues ese Claro. niño no puede ser ni un jugador, o sea, no puede ser jugador de equipo, por así decirlo, no puede estar, no es una persona civil o civilizada, es una persona que siempre y en este caso yo también peco de esto, de pensar en mí mismo, en intentar mejorar y mejorar mi estatus lo más que puedo, Sí. o sea, que todos estamos así, pero creo que está bien ser consciente de, pues vale, tengo un estatus X Ujú. y pues no me hace falta robar una cerveza. Claro. No me hace falta, o sea, pago el metro si tengo dinero, ¿por qué no voy a pagar Sí, el sí, metro? totalmente. Eso Sí. se hace mucho, a mí me toca muchísimo los huevos en la carretera. La gente que se cuela, la gente que... Los que son los más listos, ¿sabes? Y que Ujú. se piensa que su tiempo vale más que el de los demás y que las colas La gente que hace cola en la carretera es porque es idiota y no porque es respetuosa y civilizada. Y es como... Ese es un ejemplo buenísimo de la picaresca española. Además, o sea, por ahorrarte 30 segundos. Sí, hacer por hacer directamente, Sí, ¿no? es Por no. porque como soy yo como yo me creo el más listo, me voy a colar. Como me creo el más listo, me voy a adelantar por aquí y tal, y luego al final me meto, no sé qué. Y llega, hay veces que hasta pones en peligro a otras personas. Y esto no lo he puesto, pero claro, todo esto es especialmente grave en sitios superpoblados como son, para este tipo de cosas, como son Sí, Madrid o Barcelona. totalmente. Y por eso pienso también que si tú te vas a China o a Japón, allí la gente va súper organizada, como que tiene este tipo de respeto, porque como las ciudades son tan superpobladas, si no tuviesen el respeto, aquí Sería sería un un caos. caos horrible. Claro. Que también hay ciudades así de caóticas, Sí, con tanta población y más caóticas. O sea, si te vas a Egipto, Egipto también está superpoblada y es muy caótica. sí. Pero claro, si lo que queremos es vivir de manera estructurada y aceptable y justa,
pues Hay que organizarse hay que organizarse y hay que y respetar, que es lo más importante, que es lo que a mucha gente le falta. pues sí. El respeto. Y de nuevo, es un argumento es la picaresca tradición española. Sí, Pues, no me acuerdo ni cómo se llamaba, ad antiquitum o algo así era, sí, ¿no? No sé cómo se decía. pues no me vale, no me. Antiquitatem. O sea, vale, hay veces que, o sea, tener este tipo de picardía puede estar bien Ujú. a la hora de comunicarte con alguien o cosas así. Sí, Pero bueno, a la hora de cosas como negocios y es que lo que estás haciendo es estafar. claro, totalmente. Entonces, Totalmente. bueno, esa es mi opinión de hoy. Dejad de ser pícaros y respetad más a la gente, ¿no? Es Sí, sí, básicamente. la conclusión. Y sobre todo porque nosotros, a ver, esto está feo decirlo, pero nosotros ya somos mayores y nos va a costar más el paso de no ser pícaros. Mm. Pero para Yo, mí es educad a vuestros hijos sí. para que no sean pícaros. Yo no me considero pícaro, al contrario. Yo me considero el típico pringado O sea, de los que se aprovechan los pícaros. para ser español soy más pringado que pícaro. Sí. Pero para ser. Es que mira, por ejemplo. Para ser europeo eres más pícaro que pringado, ¿no? Sí, claro. Claro. Es que mira qué palabra estamos usando, pringado. Sí, es verdad, y no nos. Pero es que es verdad, porque eres un poco el pringado del que todo el mundo se aprovecha. Claro, claro. Porque al final es lo que. Porque además tú dices, oye, te estás aprovechando de mí, estás tal. Y claro, porque eres un pringado y te dejas. No, perdona, no funciona así. O sea, Claro. tú eres el cabrón que te estás aprovechando de la gente, ¿no? Y esto, de nuevo, hay mucha gente que a lo mejor es súper comunista y quiere que los medios de producción sean expropiados y todos tengamos nuestra parte y no sé cuántos, Sí, pero luego es el más pícaro a la hora de no pagar el IVA. totalmente. O de decir, no, es que no me han cobrado la cerveza esta, pues no la voy a pagar, no voy a decir solo al camarero. Y es Claro. como, claro, en lo Sí, que, sí. o sea, en los medios de producción, en el que tu jefe no sea pícaro Mm, o que tu casero no sea pícaro, en ese sí lo quieres, pero en que cuando te toca a ti, no lo haces. claro, claro. Totalmente, totalmente. Bueno. Me has puesto un poco de mala hostia. Estoy acordando ahora de toda esa gente pícara que me jode las mañanas en el coche. Es que además, si piensas en nuestra vida, instituto, el fútbol, tú, por ejemplo, hemos conocido gente muy pícara, son Sí, muy, mucho listo. sí, mucho listo. Mm. Y, o sea, que es algo que vamos, no sé si, como solo he vivido como solo he nacido en España y crecido en España, no sé si en el resto de países pasa, pero mi sensación es que eso no pasa en Puede ser, Finlandia, por ejemplo. probablemente no pase. Pues bueno, hasta aquí mi melón, solo eso, que tenemos que perder la identidad de pícaros. Eso es. Porque no es algo de lo que sentís orgulloso, Eso es. yo creo. Nos vemos la semana que viene. Ir por la sombra.